Dios por las bendiciones que Dios nos da día con día. Creemos que Dios se hace presente cuando 2 o 3 estén congregados en su nombre. Y eso, hermanos, es promesa. Es promesa de Dios. Que cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a alabarle, a glorificarle, Él ha prometido, hermanos, hacer acto de presencia. ¿Para qué? Para depositar, hermanos, confianza, para depositar fe en el corazón, para depositar amor, caridad, templanza, para las cosas que nos hacen falta. Por eso Dios se hace presente, aún para los que no tengamos fuerzas. Aún Dios se manifiesta para depositarnos esa fuerza que usted y yo estamos ocupando. Y cuando venimos a la iglesia, hermanos, con esa mentalidad de que si vamos a recibir algo, siempre vamos a tener éxito, hermanos, en todas las cosas. Cuando usted venga a la iglesia: Señor, yo voy a adorarte a pesar de tantos problemas que tengo. Voy, Señor, a bendecir tu nombre. Aún a pesar, Señor, de mis debilidades, Señor, aún así voy a darte la honra y la gloria porque tú te lo mereces. Y esto, hermanos, como iglesia, es lo que estamos haciendo, dándole la honra y la gloria a aquel que vive. Desde el día viernes, hermanos, jueves, viernes, sábado y domingo, la gente, hermanos, está celebrando. Muchos creyentes hoy en día están celebrando, hermanos, la Pascua. Muchos tienen en mente, hermanos, el sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Otros, hermanos, la ven como el día de la coneja, el Easter, y están ahorita, hermanos, tal vez, hermanos, disfrutando, hermanos, de sus dulces, caramelos. Pero sabe, hermano, usted y yo estamos festejando la resurrección de Cristo. Y no solamente este día, sino todos los días. Tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque Dios, hermano, resucitó entre los muertos y sabe dónde vive, hermanos, en nuestro corazón. Ahí vive, Señor. Y día a día, hermanos, pasa esta Semana Santa que le dice: usted, hermano, viva día a día festejando esa Semana Santa. Lunes, martes, miércoles, toda la semana es una Semana Santa, hermanos, a Dios. Así que, hermanos, esta mañana quiero hablarles un poquito, hermanos, acerca de la resurrección de Cristo. Es necesario que nosotros creamos en lo que Dios dice en su palabra. Esta mañana platicaba con mi hermana, con mi madre, que hace más de 20 años, 19 años aproximadamente. Era, hermanos, un día, hermanos, igual de fiesta, de Pascua, hermanos, de placeres, hermanos, en los bosques. Pero un día se le hizo una invitación a mi padre que fuera a la iglesia. Algunos de ustedes han escuchado esto. Era un día de convención, igual como está este día. Se le hizo la invitación a que escucharan la palabra de Dios, a que vinieran ante los pies de Cristo. Conforme, hermanos, pasaban los años, la misma invitación era que él aceptara a Jesucristo, que él conociera a Dios, y pasaba, hermanos, estas Semanas Santas, y él, hermanos, se iba a pasar su vida, hermanos, a como él le placía. Pero la invitación siempre Dios la tenía enfrente, siempre Dios se la ponía enfrente para que él atendiera esa invitación. Pasó el tiempo y un día como este falleció hace más de 19 años. Pero ¿sabe qué dolor, hermano, causó ante la familia? Tal vez no tuvimos un abandono de un padre, tuvimos una pérdida de un padre. Pero ¿sabe que lo que es más importante de esto? Que Dios, hermano, nos recogió como padre. Y ahora vivimos agradecidos porque tenemos un Padre, hermanos, amoroso, que no solamente nos amó, sino se entregó a sí mismo, tomándonos un precio grande, un precio que a nosotros podíamos nosotros tenerlo. Él, sin embargo, tomó, hermanos, esos pecados. En Isaías 53 dice su palabra:
4. Vamos a leer el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente tuvimos un abandono de un Padre, hermanos, terrenal. Ciertamente estuvimos desprotegidos de cierta forma. Nos dio un amor, hermanos, que desde días de hoy agradecemos. Pero cuando entendimos el amor de un Padre amoroso, el amor de Jesús, el cual hizo que murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, hoy vivimos agradecidos que no estamos solos. Dios nos ha recogido con su amor incondicional. Por eso este día mucha gente reconoce el amor que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ahí la gente entiende lo que Dios hizo. Ahí el Señor, ahí se dejó humillar, pisotear por el hombre malo y perverso. Ahí Dios, estando en la cruz, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo me preguntaba esta mañana, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted si estuviera debajo de esa cruz? O cuando le estuvieran poniendo esos clavos en sus manos, ¿acaso usted evitaría que esos clavos fueran traspasados? O esa lanza, hermanos, en el costado, aun cuando él dijo: tengo sed. Y el hombre, hermanos, malo tomó, hermanos, una esponja llena de vinagre y se la puso en sus labios. Ahí fue más amargo su dolor. Ahí se le secaron sus labios, se le cortaron de ese vinagre. Pero aún así no soltó ninguna palabra. No, hermanos, maldijo al pueblo, sino aún mostraba su amor incondicional con la humanidad. Había una promesa en los que estaban debajo de la cruz. Ningún discípulo que habían caminado con Jesús, ni aún Pedro, el más atrevido, tuvo el valor de decirle al romano, aquel que lo estaba crucificando: deténganse, no hagan mal al maestro, él es Dios. Nadie dijo nada, ni aún sus hermanos que acompañaban, ni aún su madre María, que estaba a un lado de la cruz, no dijeron nada, ni Dios tampoco se los permitió. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si estuviera debajo de esa cruz mirando a aquel que estaba muriendo por nuestros pecados? Había una promesa, hermanos, en su corazón. En los que estaban ahí, sabía que Dios le había prometido que al tercer día tendría que resucitar de los muertos. Había una esperanza, aún viendo sufrir al maestro, viendo sufrir aquel que sanó al cojo, aquel que resucitó a Lázaro, que tenía 3 días aún de muerto, aquel que levantó a aquel paralítico. Ellos tenían certeza de lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Cuando Dios dio su espíritu, Dios, hermanos, ahí como fulminó todo. Dice que en esa noche los muertos, hermanos, se levantaron. Dice que en ese momento, cuando Dios dio su espíritu, dice que todo el lugar se llenó de tinieblas. La gente se espantó tanto que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí la gente comenzó a reconocer su poder. La gente estaba atemorizada. Pero ¿sabe lo que hermanos, me asombra ahí? Que el lugar se llenó de tinieblas. ¿Sabe por qué? El diablo estaba cantando victoria. Ahora decía el diablo: ahora sí vencí. Aquel que se decía llamar Jesús el Cristo. El lugar se llenó de tinieblas. Pero lo que no contaba el diablo, que al tercer día iba a resucitar de
sabe lo que pasó en esa mañana? Dice que María Magdalena, muy de mañana, el primer día de la semana, un día como estos, dice que fue y vio la tumba, la piedra estaba, hermanos, movida. Y ella se turbó y dijo: ¿qué es lo que ha pasado? Alguien ha venido por el cuerpo del maestro. Cuando fue la mujer y entró, hermanos, a ese lugar, vio un joven, un mancebo, y le dice que está buscando a Jesús entre los muertos. Jesús ha resucitado. María aún no creyó María Magdalena, y se fue corriendo y anunció a los discípulos que estaban en aquel lugar. Cuando Jesús también se le apareció a dos hombres, hermanos, que iban a Emaús, ahí el Señor, hermanos, estuvo platicando con ellos. Ahí el Señor quebrantó, hermanos, sus corazones. Ahí sentía que el corazón de ellos les ardía por la palabra que Dios estaba hablando en ese lugar. Pero aún así los discípulos no creyeron a lo que esos hombres habían experimentado, hermanos, durante el periodo del camino. Pasó tiempo que en la iglesia los discípulos estaban reunidos en una casa. Dice la Biblia, y lo recalcan los evangelios, que esas puertas estaban cerradas, pero el maestro se hizo presente en medio de ellos. Y allí le dijo: miren mis manos traspasadas por esos clavos. Miren mi costado. Les mostró el costado que estaba herido. Pero había un hombre que hacía falta en ese lugar. Era Tomás. Y cuando el Señor les estuvo hablando, se fue por un tiempo y los discípulos le recalcaron y le decían a Tomás: Tomás, el Señor ha resucitado, ha venido y nos ha visitado. Si yo no veo, dice, las manos del Cristo, si yo no toco su costado y no puedo meter mis dedos, no voy a creer en que lo que me están diciendo. Ni aún Tomás creía a lo que los apóstoles les estaban diciendo. ¿Qué es lo que espera la gente para creer en un Cristo resucitado? Aún nosotros le hablamos a nuestros familiares y aún aceptan a Jesús. ¿O qué espera la gente, hermano? Que una vez más venga a pasar el mismo sufrimiento al Señor, el mismo proceso, clavado sus manos, su gozado, su hielo en su boca. ¿Qué espera la gente para creer que Jesús resucitó de los muertos? Cuando el Señor, hermanos, vino a los 8 días después, vino y se le presentó a Tomás y le dice: Tomás, toma tus dedos y mételo en mi costado. Toma tus dedos y mételo por mis manos. Bienaventurados los que no ven y creen a mi palabra. Usted y yo estamos guiados por esa fe, aunque no vimos al Maestro, aunque no lo vimos ascender, pero creemos que Dios resucitó de los muertos y se hace presente aquí en ese lugar cuando estamos congregados como iglesia en el nombre del Señor. Y una de las cosas, quiero que lea conmigo, hermanos, este pasaje bíblico. En el capítulo 20 de Juan, versículo 26. Aleluya. Y 8 días después estaba Juan, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice Tomás, luego le dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alárgate acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor le dio la oportunidad a Tomás que viera, hermanos, sus manos y su costado. Pero bienaventurados más, o benditos son aquellos que no ven y creen en mi palabra.
Quiero que lea conmigo un versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Su palabra dice así. 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. Los que somos guiados por el Espíritu, vamos guiados por esa fe. Los discípulos creyeron en lo que Dios estaba diciendo en ese momento. Creyeron y publicaron lo que pasó en ese momento. Tomás no creyó a lo que los discípulos dijeron. Se tuvo que manifestar Dios personalmente para que creyese Tomás. Pero déjame decirle a usted, usted cree, amigo oyente, que Dios es real, el que Dios vive. Usted cree, mucha de la gente hoy en día dice: yo creo en Dios, y profesan y proclaman que yo creo en Dios. Dios me ha hecho libre, Dios me ha dado esta familia. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? El creer implica obedecer su palabra. El creer implica llevar las acciones con Él mismo. Es lo que Dios está diciendo en su palabra. Las acciones deben ver acompañadas con lo que nosotros proclamamos o lo que decimos. La Biblia dice que aquel que oye la palabra y se la aplica y la lleva por obra, le compararé a un hombre que edificó hondo sobre una peña, y vinieron ríos con ímpetu, con fuerza, y aquella casa permaneció, porque fundó su casa sobre la roca. Este es aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, la pone por obra. Pero aquel que funda su casa sobre la arena es aquel que escucha y no aplica a mis mandamientos, o no hace mi voluntad. Pero ¿sabe lo que Dios, amigo oyente, te está diciendo en esta tarde? Que tú creas que Jesús resucitó de entre los muertos, que está aquí presente y hizo un precio tan grande, murió por ti en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios está ofreciendo en este momento vida eterna. Por lo tanto, atesoremos el momento mientras tengas vida. Hay esperanza. Isaías dijo: venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la oportunidad. Muchos han tenido la oportunidad de que se les hable, de que lo invitan en la iglesia, de que hagan una oración, pero muchos han desaprovechado. Y Dios quiere que tú seas uno de los que aprovechan el llamado de Dios. Mientras tengas vida, hay esperanza. Cuando Dios ascendió al cielo, dice la Biblia que los discípulos, hermanos, estuvieron viendo cuando el maestro estaba, hermanos, yéndose. De repente desapareció. Y unos ángeles de ahí que estaban en ese lugar le dijo: este mismo Jesús que ves ascender al cielo, así mismo volverá. De la misma forma, Dios volverá un día. ¿Y sabes qué día es? No lo sabes. Solamente Dios sabe el día en que va a venir. Pero por lo tanto, nosotros como sus hijos debemos estar preparados. Amigo oyente, si no has creído totalmente a la voluntad de Dios, es necesario que en ese tiempo atiendas con más diligencia a las cosas que has escuchado, porque acaso no te deslices, no te desvíes de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Este es el tiempo. Este es, hermanos, es el hoy. Este, hermanos, es la oportunidad para que el hombre se ponga a cuentas con el Creador de todas las cosas, sobre todas estas cosas. Para creer, muchas de las veces la gente se hace una imagen, se hace de madera o de cartón o de piedra, de barro, para poder creer, hermanos, a lo que está enfrente. El hombre es así. Pero la Biblia te dice a ti: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.
La fe viene por el oír palabra de Dios. Y es necesario, mi oyente, que estés escuchando el llamado de Dios, que se vaya alimentando esa poquita de fe en tu vida. ¿Para qué? Para que un día, no muy tarde, diga: yo reconozco que Jesús resucitó a los muertos y me va a dar vida, y vida en abundancia. Aquí la Biblia, el camino del cristiano no es de sentimientos. Aquí dice, no es el que yo siento servirle a Dios, el que yo sentí la presencia de Dios. Aquí es el de que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aquí es por convicción, no es por un sentimiento. Y es necesario que la fe la tomes por el escuchar la palabra de Dios. Yo le digo a mis amigos, hermano, y no es necesario que contesten ahorita, pero si crees en Dios, si crees que Dios te perdona, si crees que Dios tiene un amor incondicional en tu vida, ¿qué esperas para aceptarle? ¿Qué esperas para tomar una decisión en tu vida? Realmente, cuando uno está enamorado de alguien, no le importa ni los que dirán. Cuando tú te enamores, te apasiones por Cristo, no te importará lo que está delante de ti, no te importará nada lo que la gente ve y dice: ¿por qué voy a dejar? Voy a dejar esto y esto otro, voy a dejar mis amistades, voy a dejar mis festividades. Pero sabe, cuando usted está enamorado de Cristo, las cosas, hermanos, viejas pasan. Usted se extiende a lo que está delante, las promesas que Dios tiene para usted. Este es el día aceptable. Este es el día de salud. Que Dios te bendiga en esta tarde, que el Señor te llene de bendiciones. Dios te bendiga.